Berlín, abril de 1924. Estás de pie junto a la tumba de Hugo Stinis. Hace 6 meses, este hombre controlaba 1.535 empresas. Empleaba a 600.000 trabajadores. Aproximadamente 1 de cada 6 alemanes trabajaba para él de alguna manera. Los periódicos lo llamaban el rey de la inflación. Pedía prestados marcos en cantidades enormes y los usaba para comprar acerías, minas de carbón, hoteles, periódicos y líneas de transporte marítimo antes de que el dinero pudiera perder otro cero. Parecía el único hombre en Alemania que había vencido al sistema. Tenía 53 años. Está muerto y su imperio ya comenzaba a colapsar a su alrededor. Sus hijos, Hugo Jr. y Edmund, tienen 28 y 27 años. Heredaron todo. Sus últimas palabras para ellos fueron una advertencia. ¿Qué es el crédito para mí?, les dijo. Son deudas para ustedes. Nadie escuchó. Dentro de un año, el imperio que había parecido invencible durante la inflación sería desmantelado y vendido pieza por pieza, porque la estabilización de la moneda había hecho lo que la hiperinflación no pudo, hacer que las deudas fueran reales nuevamente. Aquí está lo primero que la mayoría de las personas que vieron el video del protocolo Weimar entendieron mal cuando preguntaron qué pasó después. Supusieron que quienes tenían oro, tierra, moneda extranjera o plata durante la hiperinflación debieron haber salido bien y mantenerse bien. El registro forense es más complicado que eso y considerablemente más útil. Al final de este video sabrás exactamente qué pasó con cada categoría de poseedor de activos tangibles a lo largo de toda la década de 1921 a 1932, incluyendo la Gran Depresión. Conocerás el veredicto legal más devastador en la historia financiera alemana. Uno que obliteró los ahorros mientras recompensaba a una clase específica de poseedores. Y sabrás lo que una década de historia financiera alemana enseña realmente sobre el propósito de poseer activos tangibles, que resulta ser una lección diferente a la que la mayoría de la gente espera. Abramos la autopsia. Antes de poder entender qué pasó con los poseedores de activos tangibles después de la crisis, necesitamos entender la historia oficial y lo que el registro forense realmente dice. La historia oficial es esta. El 15 de noviembre de 1923 se introduce el Rentenmark. La hiperinflación termina. Alemania se estabiliza, se reconstruye y entra en los felices años 20. Sigue un periodo de prosperidad. Luego llega 1929 y golpea la depresión. Una historia triste, pero contenida. El registro forense cuenta una historia completamente diferente. Lo primero que muestra es qué pasó con los poseedores de ahorros cuando el polvo se asentó, y es una tabla que debería estar tatuada en el interior de los párpados de todo inversor. En 1924, el Reichsmark reemplazó al Rentenmark al par de oro de antes de la guerra. 4.2 Reichsmarks por dólar estadounidense. La moneda de oro de 20 marcos de antes de la guerra, que contenía 7.16 gramos de oro puro, valía ahora exactamente 20 Reichsmarks. Los poseedores de oro salieron 100% indemnes. Ahora, esto es lo que recibieron todos los demás. Los acreedores hipotecarios recuperaron el 25% del valor nominal si habían mantenido durante 5 o más años. Los tenedores de bonos corporativos obtuvieron entre 15 y 25% con pagos retrasados años. Los poseedores de bonos de guerra del gobierno recibieron el 2.5% del valor nominal, 2.5 centavos por dólar, pagaderos después de las reparaciones. Los titulares de cuentas bancarias comerciales no recibieron nada. Pérdida total. Los depositantes de bancos de ahorro recibieron esencialmente nada bajo una fórmula de agrupamiento, tan compleja y tacaña que incluso los abogados tenían dificultades para explicarla. Esto se codificó en las gacetas de Alfeteron, la ley de revaluación del 16 de julio de 1925. Después de 2 años de batalla política y legal, el Reichsgericht, el Tribunal Supremo de Alemania, emitió un fallo histórico en noviembre de 1923, invocando la cláusula de buena fe del Código Civil para exigir cierta revaluación. La Liga de Ahorradores se organizó, un partido político formado específicamente para exigir justicia para las víctimas de la inflación. 2 de sus candidatos ganaron escaños en el Reichstag en 1928. Para 1930, sus votantes desilusionados habían migrado en gran parte al partido nazi. La clase rentista, aquellos que vivían de inversiones de ingresos fijos, representaba el 15% de la población alemana en 1913. Para 1925 eran el 3%. El 12% de la población alemana había sido financieramente aniquilada y recibido 2.5 centavos por dólar. Y la razón por la que el gobierno no podía ser más generoso, según el gobernador de la Reserva Federal, Benjamin Strong, era que una revaluación generosa habría secado los préstamos estadounidenses. El ahorrador alemán arruinado fue sacrificado para mantener el flujo de capital extranjero. Los poseedores de oro físico recibieron todo,
Todos los demás recibieron centavos o nada. Este es el registro forense. Ahora, aquí está la sorpresa. El registro forense no se detiene en 1924. Y la década que siguió creó un segundo problema, más interesante psicológicamente para los poseedores de activos tangibles, uno que la historia convencional de V. Ahimar casi nunca cuenta. De 1924 a 1929, Alemania se reconstruyó con una avalancha de capital estadounidense. El Plan Dors, negociado en 1924 por el banquero de Chicago Charles Dors y el presidente de General Electric Owen Young, abrió la puerta. JP Morgan organizó un préstamo inicial de 800 millones de Reichsmarks al 7%. Los bancos estadounidenses compitieron ferozmente para prestar más. Thomas Lamont de Morgan describió en 1927 una horda de banqueros estadounidenses sentados en los umbrales ofreciendo dinero. Entre 1924 y 1930, Alemania absorbió 29.000 millones de Reichsmarks en préstamos extranjeros. El capital estadounidense representaba el 70% de las importaciones brutas de capital de Alemania para 1928. Los resultados eran visibles y reales. El ingreso nacional aumentó un 25% entre 1925 y 1928. La producción industrial se duplicó. Las acciones alemanas subieron un 163% en términos reales durante 17 meses. Los depósitos bancarios generaban intereses. Los bienes raíces se apreciaban. La economía estaba viva. Y si tenías monedas de oro físicas sin generar nada, observando una Alemania reconstruida a tu alrededor, parecías la persona más cautelosa, conservadora y aburrida de la sala. Esta es la segunda cosa que muestra el registro forense. Los años dorados fueron lo suficientemente reales como para ejercer una presión genuina sobre los poseedores de activos tangibles para que capitularan, convirtieran, participaran, dejaran de dejar dinero sobre la mesa. Sebastian Hafner, el periodista alemán que vivió cada año de este periodo y escribió sobre él con extraordinaria precisión, describió los años Stresemann con exactamente este tono. Escribió que había una medida amplia de libertad, paz y orden. Todos estaban cordialmente invitados a concentrarse en su vida personal. La superficie parecía estable, y para las personas que habían sobrevivido 5 años de crisis y se les decía que la crisis había terminado, parecía el momento adecuado para confiar nuevamente en el sistema. La mayoría de la gente lo hizo. Y esto nos lleva a la tercera cosa que muestra el registro forense. La tercera cosa es lo que sucedió cuando llegó 1929 y llegó a Alemania en etapas, lo que lo empeoró. Primero vinieron las advertencias que se ignoraron. El mercado de valores alemán había alcanzado su pico antes que el estadounidense. El presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, el mismo hombre que había logrado la estabilización, obligó a los bancos de Berlín a recortar el crédito de margen en mayo de 1927, provocando que las acciones cayeran un 13% en un solo día. El historiador económico de Cambridge, Hansim F., demostró más tarde que Schacht estaba equivocado, que no había burbuja, que las acciones alemanas estaban de hecho aún por debajo de sus niveles de 1913, incluso en el llamado punto álgido del auge. La intervención dañó la confianza inversora y contribuyó a la vulnerabilidad de Alemania. En segundo lugar, vino la retirada de capital estadounidense a finales de 1928. Un año completo antes del colapso de Wall Street. El 55% de las entradas de capital de Alemania habían sido a corto plazo, reembolsables en cualquier momento. Se hizo el llamado. En tercer lugar, vino el colapso bancario. El crédito y el Estado de Austria fallaron en mayo de 1931. El contagio alcanzó a Alemania en semanas. El Danube Bank, uno de los principales bancos comerciales de Alemania, informó el 13 de julio de 1931 que no podía cumplir sus compromisos. El gobierno declaró un feriado bancario. El Dresdner Bank falló junto con él. 4 de los 5 principales bancos comerciales de Alemania fueron puestos bajo control público. El 14 de julio de 1931, Alemania suspendió la convertibilidad del oro e impuso controles de cambio. El Reichsmark, restaurado al par de oro previo a la guerra solo 7 años antes, ahora estaba desconectado del oro. Ahora vamos por la lista. Las acciones colapsaron. Las personas que habían visto las acciones subir un 163% entre 1925 y 1927 y finalmente capitularon y compraron, las vieron destruirse. Los depósitos bancarios se congelaron y se perdieron en gran parte cuando los principales bancos fallaron. Los bonos del gobierno alemán y la deuda corporativa fueron devastados por la espiral deflacionaria. Las ejecuciones hipotecarias de bienes raíces se aceleraron mientras el desempleo superaba el 30% a principios de 1932. La moneda extranjera mantenida fuera del sistema bancario. Aquellos que habían mantenido dólares, libras o francos suizos físicos fuera del sistema mantuvieron el poder adquisitivo completo, tal como lo habían hecho durante la hiperinflación.
El mecanismo fue idéntico. Los activos fuera de la institución sobrevivieron. Los activos dentro, no. Oro físico. El poder adquisitivo del oro aumentó aproximadamente entre un 20 y un 25% durante 1929 a 1932 en Alemania. No porque el oro subiera en términos nominales, sino porque los precios cayeron drásticamente mientras el valor del oro se mantenía estable. En un colapso deflacionario, el oro preserva y los precios caen hacia él. Tierras físicas bajo control personal directo. Los agricultores que habían pagado hipotecas con marcos inútiles durante la inflación fueron parcialmente revertidos por la Alferton, que reinstauró las hipotecas al 25%, pero los agricultores que tenían tierras sin deudas y podían alimentarse a sí mismos mantuvieron una ventaja. Las familias que conservaron tierras productivas durante ambas crisis no eran prósperas en 1932, pero no fueron destruidas. Ese es el registro forense a lo largo de toda la década. Ahora, aquí está la parte que la mayoría de la gente todavía no ha analizado. El poseedor alemán de oro, que mantuvo monedas físicas de 1921 a 1932, sobrevivió a dos colapsos sistémicos separados. Sobrevivió al Alfa Berton, que eliminó los ahorros. Sobrevivió al colapso bancario, que destruyó los depósitos. Sobrevivió a la Gran Depresión, que arrasó acciones, bonos y bienes raíces. Y al final de todo, estaban simplemente indemnes. No ricos, no recompensados con una ganancia inesperada, simplemente indemnes. La experiencia estadounidense fue diferente cuando Franklin Roosevelt revaluó el oro de 67 centavos por onza a 35 ORs en enero de 1934. Los poseedores de oro estadounidenses recibieron una ganancia nominal del 69%. El gobierno alemán no dio tal bono a sus poseedores de oro. El Reich mantuvo el par nominal de oro incluso después de suspender la convertibilidad libre. La recompensa por una década de disciplina y de negarse a capitular durante el auge de los años dorados fue esta. Eras la única persona en Alemania que no fue destruida financieramente. No obtuviste ganancias. Fuiste preservado. Esta es la distinción que el registro forense nos obliga a reconocer. La preservación no es lo mismo que la ganancia. Y todo el periodo de 1921 a 1932 es un largo argumento documentado sobre el valor de un activo cuyo propósito no es crecer, sino sobrevivir. Aquí hay un paralelo moderno incómodo. Los bancos centrales han comprado más de 3.200 toneladas de oro en los últimos 3 años. En 2022, las compras netas alcanzaron 1.136 toneladas, el nivel más alto desde que comenzaron los registros en los años 50. El Banco Central de Polonia, el país que vivió la hiperinflación en 1923, es ahora el comprador de oro más agresivo del mundo, apuntando al 20% de sus reservas en metal físico. Estas no son las acciones de instituciones confiadas en la estabilidad a largo plazo de la moneda fiduciaria. Son las acciones de instituciones preparándose para una decisión difícil, un momento en que un gobierno debe elegir si restaura el poder adquisitivo de los ahorradores o se sale inflando la moneda. El registro forense de 1925 nos dice claramente qué elección hacen los gobiernos cuando la presión es intensa. La deuda nacional bruta de Estados Unidos superó los 38 billones a principios de 2026. Los costos anuales de interés superaron 1.2 billones, más que Medicare, más que la defensa nacional, y casi se triplicaron respecto a hace 5 años. Estos números no son argumentos, son la misma tabla que existía en Alemania antes del veredicto, expresados en cifras actuales. La pregunta que plantea el registro forense no es si algo sucederá. La pregunta es si entiendes lo que la preservación realmente significa antes de que necesites que signifique algo. Aquí es donde la comparación con Austria aporta contexto. Austria se estabilizó en 1922 e introdujo el chelín en 1925. Ganó el apodo de dólar alpino. Luego, en mayo de 1931, el crédito y el Estado colapsaron. El banco que controlaba más de la mitad de los balances bancarios de Austria anunció pérdidas equivalentes al 85% de su capital. Los depositantes que habían confiado en la estabilización y habían devuelto sus ahorros a los bancos austriacos lo perdieron todo nuevamente. Los poseedores de oro físico, los poseedores de moneda extranjera física y los poseedores de tierras productivas sobrevivieron otra vez. Mismos activos, mismo mecanismo, diferente país, diferente década. El pengo húngaro parecía estable durante finales de los años 20. Luego, la depresión destruyó su base agrícola. Las personas que habían sobrevivido la hiperinflación y observaron esto, enfrentaron una tentación genuina y documentada de participar. Los que capitularon y convirtieron activos tangibles en acciones alemanas y depósitos bancarios en 1926 o 1927 no fueron imprudentes, respondieron racionalmente a la evidencia visible. Fueron destruidos financieramente para 1932. Un auge construido sobre capital extranjero a corto plazo
con 55% de entradas reembolsables en cualquier momento, no es lo mismo que una recuperación. La llamada llegó a finales de 1928. El veredicto final de Hafner sobre los años Stresemann es preciso. La capacidad de la República para la felicidad privada, escribió, había sido fatalmente agotada por los eventos de 1914 a 1924. Bajo la ilusión de normalidad, la revolución nazi avanzaba constantemente. Los hijos del rey de la inflación enterraron a su padre en abril de 1924. El imperio duró aproximadamente un año. Stinis había tenido razón sobre los activos tangibles y estaba equivocado sobre el apalancamiento. Sus hijos descubrieron que la brecha entre esas dos cosas era lo suficientemente grande como para enterrar un imperio. Y esto es lo que finalmente muestra el registro forense de 1921 a 1932. Las personas que mantuvieron activos tangibles durante la hiperinflación, luego durante los años dorados y luego durante el colapso bancario de 1931, no fueron recompensadas con retornos extraordinarios. No se hicieron ricos por su disciplina, se mantuvieron indemnes. En una década que destruyó financieramente al 12% de la población alemana en la primera crisis y luego volvió para destruir gran parte del resto en la segunda, estar indemne no era un premio de consolación, era el único premio que existía. El propósito del activo no era multiplicar riqueza en tiempos buenos, era preservar la riqueza en tiempos malos. El registro forense de Ove Chicaimar se presenta a menudo como un argumento a favor del oro. La lectura más precisa es que es un argumento para entender lo que posees y por qué lo posees antes de que necesites saberlo. Suscríbete a Independent Financial Historian si este desglose forense te dio una nueva perspectiva. Este canal examina lo que realmente sucedió, la evidencia documentada, los resultados reales, para que puedas interpretar la situación antes de que te alcance. Deja una moneda de oro en los comentarios si entendiste la diferencia entre preservación y ganancia antes de este video. Dime sobre qué quieres que profundice a continuación. Leo cada uno. Polonia se estabilizó en 1924 y mantuvo la paridad del oro tan rígidamente durante la depresión que la política deflacionaria hizo que el colapso fuera peor de lo necesario. 3 países, 3 caminos diferentes a través de la misma década. El mismo activo sobrevivió cada vez. El instrumento cambia con la época, el mecanismo no. El protocolo forense, lo que el registro documentado de 1921 a 1932 realmente muestra sobre la preservación de la riqueza a través de 2 crisis separadas, se reduce a 4 cosas. La primera es el metal físico mantenido fuera del sistema institucional. No cuentas denominadas en metales preciosos, no certificados canjeables por oro. Monedas físicas de oro y plata que no pasaron por un banco, una correduría o un registro gubernamental. La Alfetón no podía alcanzarlas. El colapso bancario de 1931 no podía congelarlas. Cuando el Reichsmark suspendió la convertibilidad, aún mantenían poder adquisitivo. El mecanismo era simple. Los activos que la institución no puede ver no pueden ser alcanzados por la falla de la institución. Hoy, el equivalente moderno es el metal físico mantenido en almacenamiento privado fuera de la infraestructura bancaria y de reporte financiero. El principio es idéntico al de 1923. La segunda es la tierra productiva bajo control personal directo. No bienes raíces como inversión, no fondos agrícolas. Tierra que controlas con capacidad de producción de alimentos accesible, sin un sistema de crédito funcional. Los agricultores alemanes que tenían tierras productivas sin deudas permanecieron por encima de un piso durante ambas crisis. La tierra no se apreciaba, pero no desapareció cuando los bancos cerraron. La tercera es la moneda fuerte mantenida fuera del sistema bancario. Dólares físicos, francos suizos o libras mantenidos en casa en lugar de en una cuenta de depósito. Ernon Pustau, cuyas entrevistas con Pearl Buck documentan la textura de este periodo con extraordinario detalle, describió cómo los alemanes comunes descubrieron que la distinción más importante no era qué moneda tenían, sino si sus ahorros estaban dentro de la institución o fuera de ella. La institución puede congelar lo que puede ver, no puede alcanzar lo que no puede encontrar. La cuarta es entender la diferencia entre un auge y una recuperación. Los 5 años de 1924 a 1929 fueron lo suficientemente reales como para sentirse permanentes. El ingreso nacional aumentaba, las acciones subieron un 163%, la ciudad se reconstruía